Dios le bendiga, mis amados hermanos. Reciban el saludo fraterno de mi persona y de mi familia. Amén. Desde la ciudad de Juliaca, los saludamos a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y un saludo especial a nuestro amado pastor, el reverendo Josué Ascarruz Pacheco, y también a la sierva Edí, sierva del Señor. Hoy estamos aquí en el programa Arequipa en Comunión. Y hoy queremos compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 18 al 23. Y leemos esta porción de la palabra con bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Oramos al Señor. Amantísimo Dios Todopoderoso, mi Dios eterno, gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor Dios, en esta hora llegar, Señor, con la exposición de tu palabra. Señor, sea usted quien tome el control y que cada palabra, Señor Dios, que vaya a salir de mis labios sea para edificación. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hora estamos aquí y queremos compartir esta porción de la palabra del Señor acerca de esta experiencia que tuvo el profeta Eliseo. Encontramos en esta porción de la palabra del Señor que la Biblia nos narra y nos enseña acerca de los conflictos, de las guerras que tenía la nación de Asiria contra la nación de Israel. Y en esta porción de la palabra del Señor vemos, amén, a Israel siendo amenazado por el rey de Asiria y queriendo de alguna manera y viendo esa amenaza. Dice aquí la palabra del Señor que Eliseo fue quien advirtió al rey de Israel para que no pasara por el lugar que había dicho que había de pasar el rey de Siria juntamente con su ejército. Y aquí la palabra del Señor dice que una y otra vez Eliseo le comunicó al rey de Israel sobre todos los planes y propósitos que tenía el rey de Siria. Esto trajo como consecuencia que el corazón del rey de Siria se turbara y él pensó y de alguna manera creyó que dentro de su misma nación había un espía que le comunicaba, amén, de todos los planes y propósitos que él tenía aún en su cámara secreta. Pero lo que nunca se imaginó y pensó es que era el profeta de Dios, Eliseo, quien le daba, aleluya, y le comunicaba al rey de Israel sobre sus malos planes y propósitos en contra de la nación de Israel, ciudad amada por Dios. Y en esta porción de la palabra del Señor, vemos nosotros que el rey de Siria, ¿qué es lo que hizo? Él determinó secuestrarlo, recurrió a la fuerza y tal como dice el mensaje de la palabra del Señor, amén, el rey de Siria dijo: id y mirad por dónde está, para que yo envíe a prenderle. Y le fue dicho: he aquí que él, Eliseo, está en Dotán,
Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Y dice aquí la palabra del Señor, la Biblia nos habla y nos dice que luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Miren, la palabra del Señor nos habla de esta grande amenaza, amén, que en la cual vemos nosotros ahí al profeta Eliseo, vemos a una nación, aleluya, de alguna manera buscando la ayuda de Dios. Pero con todo esto, la palabra del Señor nos enseña de algo que nosotros debemos de hacer en medio de esas grandes dificultades. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Porque aquí la palabra del Señor nos habla de la actitud que nosotros tenemos que tener en cuanto a cómo hacer y resolver en medio de los problemas. Aquí, amado hermano, la palabra del Señor nos habla y nos dice qué es lo que hizo Eliseo. Dice la palabra del Señor que él, lo primero que él hizo fue advertir a su pueblo acerca de ese grande peligro. Y vemos nosotros la actuación de Eliseo. Dice que él no tuvo temor, no tuvo miedo. Él puso su confianza en Dios. Y eso es importante en la vida de un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque cuando el temor se apodera de una persona, de un creyente, entonces eso puede desestabilizar la vida espiritual de ese creyente, y el creyente puede tomar decisiones equivocadas, contrarias a la palabra del Señor. Y hoy queremos hablar acerca de ello. Miren, la Biblia nos habla y nos dice que él actuó con valor. Pero quisiéramos guiarlo a una porción de la palabra del Señor para que usted vea que también la Biblia nos habla acerca de David. David tuvo un enfrentamiento, una lucha y una batalla, y dice que él se enfrentó a Goliat. Que cuando la palabra del Señor nos habla acerca de David, amén, y vemos nosotros la amenaza, aleluya, que surgió en medio de esas circunstancias difíciles, vemos nosotros que la Biblia nos habla del gigante Goliat. Y nos dice que él amenazaba, y él cada día, durante 40 días, él vino e insistía y desafiaba, y él se presentaba cada día delante del campamento de Israel. Cuando nosotros hablamos acerca de ese número 40, encontramos que la Biblia nos habla en la Sagrada Escritura que 40 habla de prueba. Y cuando nosotros hablamos, amén, acerca de ese número 40, la misma palabra del Señor, hablando Génesis capítulo 7 en el versículo 12, nos habla acerca de esa lluvia que vino, amén, durante 40 días y 40 noches. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice, amén, y la Sagrada Escritura nos habla de ese número 40, que aparece durante 9 veces amén, la Sagrada Escritura. Y vemos que la última vez que nosotros vemos esa mención, de las veces que se menciona, habla en el libro de los Hechos acerca del capítulo 1 en el versículo 3, cuando Jesús, ¿qué es lo que hace? Dice la palabra del Señor, él resucita y se aparece a sus discípulos después de su resurrección. La palabra del Señor nos habla que David le dijo al filisteo: tú vienes ante mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, dice el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Pero vemos la actitud de David, y dice la palabra del Señor que aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar, aleluya, para ir al encuentro con David, dice la palabra que David se dio prisa y corrió
a la línea de batalla contra el filisteo. La Biblia nos habla y nos enseña y nos dice que Dios, ¿qué es lo que está buscando? Amén, en el tiempo antiguo y para este tiempo, está buscando hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres que peleen su buena batalla, que enfrenten sea cual sea la dificultad que puedan estar atravesando. Y esto es importante reconocer, porque miren, la palabra del Señor nos habla y nos dice, aleluya, acerca de David. Un hombre valiente, un hombre de inspiración, un hombre que fue ejemplo y hoy lo sigue siendo para muchos cristianos, y cuanto más a los jóvenes, amén, que Dios ha salvado. De igual manera, la palabra del Señor nos habla acerca de la actitud de valentía que tiene que tener todo creyente en medio de las dificultades. Cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, no solamente podemos hablar y referirnos solamente, tal como dice la palabra, y referirnos solamente a la actitud de Eliseo, a la actitud de David, sino que la palabra del Señor nos habla aún de los apóstoles. Cuando, amén, se les encomendó la predicación de la palabra y traer el mensaje de parte del Señor, la Biblia dice que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales, se hacían milagros, prodigios entre el pueblo. Y dice la palabra que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice que como consecuencia, aleluya, de la predicación de la palabra, de la exposición del mensaje de Dios, dice la Biblia que Pedro y Juan, amén, gloria al Señor, fueron echados en la cárcel. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra que vino un ángel del Señor, se les apareció, les abrió las puertas de la cárcel y dice, y los sacó y les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Miren, la única situación por la cual ellos fueron a la cárcel, el motivo por el cual ellos fueron a parar a la cárcel, solamente fue por compartir y hablar de ese Cristo vivo, de ese Cristo que cambia, de ese Cristo que transforma, de ese Cristo, aleluya, que puede dar vida. Pero cuando el ángel del Señor les abre las puertas de la cárcel, no lo hizo con la finalidad de que Pedro y Juan huyeran, se escondieran. No, les dio una orden y le dijo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y vemos aquí que Pedro y Juan, obedientes, dice, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Amén. Este es un vivo ejemplo de qué? De hombres, amén, de valor. Hombres que fueron valientes, alabanzas al Señor. Y eso es importante, ¿y sabe por qué? Porque cuando uno viene a la palabra del Señor, nos habla y nos dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, alabanzas al Señor. De igual manera, cuando nosotros estudiamos la preciosa palabra del Señor, vamos a encontrar que en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 6, versículo 7, versículo 9, versículo 18, usted va a encontrar en esta porción de la palabra del Señor que Dios, ¿qué es lo que declara? Le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dios, la única exigencia de parte de Dios es que usted, como creyente en Dios, se esfuerce, sea usted un hombre valiente, salga adelante a pesar de las dificultades y de todo lo que se pueda presentar. Dios tiene algo especial para enseñarnos. Pero como decíamos hace un momento, lo primero que hizo Eliseo fue advertir al pueblo acerca del peligro. Pero vemos la actitud de él. Su actitud fue una actitud de un hombre valiente. Aleluya. Pero también vemos nosotros en él un atributo acerca de ser misericordioso. Miren, la palabra del Señor, hablando primera de Samuel, en el capítulo 17 dice la palabra del Señor, en el capítulo 24, en el versículo 10, encontramos aquí
que la Biblia nos habla y dice: he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Gloria al Señor. Cuando nosotros vemos aquí, la Biblia nos habla de David, un hombre que tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl. La Sagrada Escritura nos habla de que Saúl lo perseguía y en muchas oportunidades él quiso quitarle la vida a David. Pero aquí vemos nosotros, amén, que David perdonó a Saúl. Tuvo la oportunidad de quitarle la vida, pero no lo hizo. Aleluya. Y como dice aquí la palabra del Señor, aleluya, hablando de una manera clara, encontramos aquí, dice versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabras. Aleluya. Y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Miren, la palabra del Señor nos habla de esta primera oportunidad. Pero seguidamente en el capítulo 26 encontramos que también Dios le da una nueva oportunidad a David de quitarle la vida a Saúl. Y dice la palabra del Señor, amén, y vamos a dar lectura a la palabra del versículo 7 en adelante. Dice: David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy he entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Versículo 11: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Vemos nosotros en estos dos pasajes, amén, que David tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl. Pero la palabra del Señor dice, y ante la insistencia de los soldados y de las personas que estaban cerca de David, dice la Biblia que él lo reprimió con sus propias palabras. No dejó que esto sucediera, no dejó que esto se cumpliera. ¿Por qué? Vemos nosotros, así como vemos a un Eliseo llevando y encaminando, aleluya, a sus enemigos con dirección a Samaria, no quitándoles la vida, vemos una actitud parecida en la vida de David. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice que mostró misericordia y el perdón de Dios. Cuando uno lee la palabra del Señor hablando Pablo a la iglesia de Colosas en el capítulo 12, en el versículo 13, encontramos que la Biblia nos habla y nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Si usted y yo hemos sido perdonados, limpiados, santificados, hoy nosotros gozamos de esa verdadera libertad, Dios también quiere que nosotros hagamos, amén, misericordia. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender, es a perdonar. Gloria al Señor. Y esta porción de la palabra del Señor que hemos dado lectura, alabanzas al Señor,
encontramos una enseñanza que de verdad nos tiene que mover a cada uno de nosotros a hacer algo que de verdad pueda avergonzar y pueda verse la actitud diferente de la vida de cada uno de nosotros. Cuando venimos a la palabra del Señor, encontramos aquí qué es lo que hizo Eliseo. Eliseo les dijo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Porque al hombre que lo buscaban era él mismo. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Seguimos adelante. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Él le respondió: no los mates. Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Miren, la palabra del Señor nos enseña acerca de algo. Aquí vemos que la Biblia nos enseña y nos dice qué es lo que hizo Eliseo. Dice: venció a sus enemigos, dice, amándolos. ¿Qué es lo que hizo? Les preparó una gran comida. Miren, y esto tiene una enseñanza muy bonita acerca del perdón. En el Evangelio de San Mateo capítulo 5, en el versículo 43 y 44, la Sagrada Escritura nos habla de la siguiente manera. Leemos esta porción de la palabra, Mateo 5, 43 y 44. Dice la palabra: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Desde el momento en que esta palabra llegó a la vida nuestra, como también el Señor a la vida de muchos hombres de Dios que llegaron y conocieron esta palabra, Dios nos enseña a amar a nuestros enemigos. Dios nos enseña, dice, a bendecir a los que os maldicen y a hacer bien a los que nos aborrecen. Alabanzas al Señor. Y vemos nosotros no solamente la enseñanza acerca del amor cristiano, acerca de amar, alabanzas al Señor, sino que el mismo Pablo, hablando, exhorta a hacer el bien a nuestros enemigos. Miren, la palabra del Señor nos habla acerca de esta preciosa enseñanza que nosotros tenemos que mostrar con la vida nuestra, amén, cada día. Libro de Romanos, dice la palabra del Señor, capítulo 12, en el versículo 19, dice: no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice la palabra: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dice la palabra: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vemos nosotros, y hemos querido traer esta preciosa enseñanza de la palabra de Dios, ¿para qué? Con la única finalidad de que usted pueda comprender, conocer cuál tiene que ser nuestra actitud ante estas circunstancias. Miren, la Biblia nos habla de que tanto Eliseo
dice que cuando ellos los condujo a Samaria, lo primero que hizo fue prepararles una gran comida. Alabanzas al Señor. Y después de que estuvieron y hubieron comido y bebido, dice, los envió de regreso, amén, a su pueblo, a su nación, pero no les quitó la vida. Esto nos tiene que mostrar, aleluya, que la actitud de un cristiano, ¿cuál tiene que ser? Así como Dios demanda y exige que usted y yo seamos valientes, aleluya, y nos pongamos de repente y prediquemos esta palabra, nos pongamos en las manos del Señor y sea Dios usando la vida nuestra, aleluya, para que el mundo que hoy está en tiniebla y en oscuridad pueda conocer esta palabra y esta palabra pueda cambiar sus vidas, pueda hacer la vida de ellos una vida totalmente diferente. Una decisión que el hombre tiene que tomar cuando escuche el mensaje de la palabra es que el hombre tiene que entender que vivir una vida sin Cristo y sin Dios es vivir una vida desperdiciada, es vivir una vida totalmente lejos de la voluntad del Señor, perdiéndose esa grande oportunidad de encontrar la verdadera felicidad. Nosotros vemos aquí, aleluya, que el ejército de Siria venía contra la nación de Israel. Pero también la palabra del Señor nos habla que sobre toda esa grande amenaza y viendo y queriendo de alguna manera secuestrarlo, aleluya, a Eliseo e impedir que fuera el profeta de Dios quien aleluya, le comunicara al rey de Israel sobre los objetivos y las formas como el rey de Siria iba a atacar. Vemos nosotros qué es lo que hizo Dios. Dios hizo algo grande, pero todo eso vemos nosotros en la vida de Eliseo, un corazón distinto del corazón de cualquier persona, distinto de cualquier hombre. Aquí vemos nosotros el perdón de Dios. Vemos a un hombre hacer misericordia, y esto es una actitud buena, positiva, porque esto habla de ¿qué? De que Dios ha llenado nuestros corazones de su amor. Miren, la palabra, madre hermano, del Señor nos habla de la misericordia de Dios. ¿Qué hizo David? Dice que él, amén, perdonó a Saúl. Él tuvo la oportunidad, tuvo dos oportunidades de tenerlo cerca ahí, aleluya, y quitarle la vida a Saúl, pero no lo hizo. Y hoy nosotros vemos que también, así como un día usted y yo andábamos lejos, sin Cristo y sin Dios, no teníamos ni el menor aprecio, aleluya, por nuestro prójimo, alabanzas al Señor, pero un día Dios, ¿qué hizo? Dios derramó de su amor, de su misericordia, de su Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que hoy el mundo que nos rodea no entiende el por qué oramos, el por qué nosotros doblamos rodillas, el por qué clamamos a Dios, amén, intercedemos por aquellos que de repente también se ha levantado en contra de nosotros. Hoy, tristemente, hay gente que dice y no quiere saber nada de los evangélicos. Muchos dicen, gloria al Señor, por causa de los evangélicos, gloria al Señor, amén, todo esto que está aconteciendo en nuestra nación es culpa de los evangélicos. Lo que ellos no se imaginan, amén, ni saben, es que hay un pueblo de rodillas, hay un pueblo que clama, hay un pueblo que invoca, aleluya, y pide misericordia a Dios. ¿Para qué? Para que esta situación se acabe, se detenga, porque solamente en Dios hay poder para traer solución a toda esta grande dificultad. Porque hemos entendido ahora el propósito para el cual Dios nos llamó. La Biblia nos habla acerca de la condición en la cual nosotros nos encontramos cuando no conocíamos a Dios. La Biblia dice que nosotros éramos personas que teníamos la mente entenebrecida por el pecado. No conocíamos al verdadero Dios, no conocíamos, amén, al Dios de nuestra salvación. Pero a pesar de ello, amén, estando, como dice la palabra, muertos en delitos y pecados, la palabra del Señor nos habla y nos dice acerca de esa grande redención,
amén, por la cual nosotros, a través de esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, nosotros hoy hemos recibido el perdón de los pecados. Pero entendemos por la palabra del Señor que la Biblia nos habla de nuestras imperfecciones, de nuestros errores, de nuestras faltas. Pero a pesar de ello, cuando la Biblia dice que Dios ha derramado de su amor, ha derramado, aleluya, sobre nuestras vidas, ese grande amor de Dios, amén, en cada uno de nosotros, hoy podemos entender que así como la palabra del Señor nos habla acerca del ejército de Siria, del rey de Siria, que no entendía que su único plan, su único propósito era conquistar nuevas naciones, obtener muchos territorios, amén, que su gobierno fuera un gobierno próspero. Lo único que tenía en mente el rey de Siria era eso. Pero nosotros vemos ahí el vivo ejemplo de un hombre de Dios llamado Eliseo, que cuando la Biblia nos habla, amén, el Señor que oró a Jehová, puso su confianza en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios, aleluya, les envió ceguera. Y dice la palabra que cuando ellos fueron guiados, aleluya, a través del camino y entraron a Samaria, y vemos que ahí Eliseo ora una vez más para que recobren la vista. Dice la Biblia que todos los soldados, aleluya, del ejército sirio se dieron cuenta que estaban en Samaria. Quizá dentro de sí ellos temían que se les cortase la cabeza, amén, que perdieran la vida, poder en la sangre de Jesús. Pero vieron una actitud propia de un creyente. Vemos una actitud clara de un verdadero hijo de Dios. Porque aquí la palabra del Señor nos habla sobre la enseñanza del perdón, la enseñanza de obrar con misericordia. Bien claro dice la palabra del Señor, hablando la palabra Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Él pasó por alto, aleluya, aleluya, la actitud de ellos de querer dominar la nación de Israel. Pero a pesar de ello, primó que el sentir de Dios, primó, aleluya, el corazón de Dios, alabanzas al Señor. Y es por eso que la palabra del Señor nos habla, aleluya, vivir una vida en comunión con el Señor. Por eso todo creyente en Dios, amén, que quiere estar preparado, que quiera tener actitudes buenas y positivas en el servicio a Dios, la Biblia nos habla sobre la necesidad de estar en el plan y en el propósito de Dios. Porque si Dios no está en nuestras vidas, Dios no ha llenado nuestras vidas de su amor, nunca habrá esa actitud de un verdadero creyente. Miren la palabra del Señor hablando en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 25, dice la Biblia: y cuando estéis orando, dice la Biblia, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Miren, la palabra del Señor nos habla, aleluya, en esta porción que hemos querido traerle, amén, como acotación para mostrarles y enseñarle acerca del perdón. La Biblia nos habla y dice cuáles fueron las palabras de Eliseo. Eliseo le dijo a todos aquellos soldados que estaban ciegos, les dijo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Miren, la palabra del Señor nos habla y nos dice acerca de lo que nosotros tenemos que hacer. Aleluya, ¿qué tenemos que hacer? Encaminar, guiar a aquel que de verdad no conoce el verdadero camino. Porque el que conoce el camino de Dios, él conoce el camino de la fe, el camino de nuestro Señor Jesucristo,
Sabe por la palabra que hay mandamientos, hay estatutos, hay ordenanzas que nos van a guiar y nos van a mostrar cuál sea el verdadero camino. El camino de la paz, el camino de la armonía, el camino del Señor, de la obediencia a la palabra de Dios. Y eso va a traer como consecuencia una vida totalmente del agrado de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido y hemos llorado, hemos tenido que tener y haber vivido y haber tenido la amarga experiencia cuando no conocíamos a Dios? ¿Cuántas veces a lo malo le decíamos bueno? ¿Cuántas veces tuvimos que darnos cuenta, aleluya, a través de nuestro fracaso, de nuestros errores, amén, la mala condición en la cual nosotros vivíamos? ¿Cómo no darnos cuenta y recordar que cada uno de aquellos que no conocíamos a Dios éramos causantes de tener un hogar arruinado, vivir una vida dependiendo de algún vicio, completamente infelices, poder en la sangre de Jesús? ¿Cuántos de nosotros teníamos y albergamos en nuestro corazón odio, resentimiento, amargura, poder en la sangre de Jesús? Pero todos esos sentimientos negativos, amén, el Señor los limpió, los santificó, y ahora nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Un corazón conforme al corazón de Dios. La palabra del Señor nos habla y nos dice, alabanzas al Señor, que cuando el rey de Israel le preguntó a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió y le dijo, no lo mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada, aleluya, y con tu arco? Eliseo le dijo al rey de Israel, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor. Aquí dice la Biblia que se les preparó una gran comida. Hoy queremos decirte, querido amigo, lo que usted necesita no es la comida material. Usted lo que necesita no es alimentar su cuerpo, sino lo que usted necesita es alimentar su alma. Por eso Dios ha permitido que en medio de esta pandemia, aleluya, a través de las redes sociales, usted va a encontrar palabra de Dios. Usted va a escuchar un mensaje de diferentes predicadores llamándote al arrepentimiento, llamándote a acercarte a Dios, de renunciar al mundo, de renunciar al pecado. Si usted quiere encontrar, amén, palabra de Dios, palabra de vida, la Biblia dice que su alma, ¿qué es lo que necesita? Necesita esta palabra. Dice la Biblia que se le mandó y se les preparó una gran comida. Aleluya. La comida que usted necesita, usted no la va a encontrar en el mejor restaurante de la ciudad donde usted viva. Usted va a encontrar esto a través de las redes sociales. Usted va a encontrar, aleluya, una palabra buena, una palabra del Señor que te traerá reflexión y a entender que has desperdiciado quizá tu vida, amén, tras el mundo, tras el pecado. Pero hoy es tu oportunidad de poner un alto, un freno a esa vida desordenada, esa vida vacía. Y hoy puede ser el comienzo de algo grande que Dios va a hacer. Si antes no lo hiciste, si antes hiciste y diste oídos sordos a la palabra, que este sea el tiempo y el momento y tu oportunidad, como esa grande oportunidad que tuvieron los soldados sirios. Aleluya, ellos vieron la actitud de un hombre de Dios llamado Eliseo. Amén, y por eso que la palabra del Señor que dice, ellos nunca más vinieron a atacar a la tierra de Israel. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hoy, querido amigo, Dios te da la oportunidad de encontrar salvación. Dios te da la oportunidad, amén, de que tu vida a partir de hoy sea una vida diferente. Aleluya. Hoy nosotros hemos venido y te hemos traído estas palabras con la única finalidad de que usted pueda entender, aleluya, que aunque usted se levante en contra de la obra de Dios, en contra de algún cristiano, en contra, aleluya, de todos aquellos que profesamos nuestra fe en Dios, queremos decirte que nosotros te amamos, que nosotros hemos entendido por la palabra, aleluya, que usted puede pasar a ser un hijo de Dios. Dios te da esta oportunidad. Por eso el objetivo, amén, de esta predicación es que usted recapacite y entienda que Dios te ama. Pero Dios quiere que tú salgas de esa vida de pecado, de esa vida totalmente desperdiciada, y te conviertas en un hijo de Dios. Dios hoy quiere darte una oportunidad. Quisiéramos hacer una oración por usted, querido amigo. Queremos decirte que Dios es un Dios que sabe perdonar. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eliseo perdonó la actitud del ejército sirio. Y hoy queremos orar por usted y decirte que el Señor también quiere perdonarte. No importa lo que usted haya hecho, cuán bajo haya descendido, no sé las cosas que usted haya hecho, no sea cuál sea la gravedad, aleluya, del pecado que usted haya practicado, pero estamos delante de un Dios que sabe perdonar. Ahí en su lugar pídele perdón a Dios y haremos una oración por usted. Pídele perdón de todo su corazón y el Señor lo perdonará y usted también saldrá, amén, ahí de ese lugar donde usted se encuentra. Usted mirará el cambio y la transformación en su propia vida. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. Te pedimos por cada una de estas vidas que vienen ante ti, Señor Dios, creyendo, Señor Dios, que tú eres el único que puedes transformar sus corazones. Ayúdalos, Señor. Dios mío, hálos entender, Señor, que por durante mucho tiempo, Señor, han vivido y han sucumbido, amén, en las garras de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero delante de cada uno de ellos, Señor, tú te has revelado, tú les has hablado, les has ministrado, y hoy les das esa oportunidad. Limpia, Señor, su vida, sus corazones, y en esta hora tu sangre preciosa los limpie, los santifique y purifique sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús el Señor, amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor le bendiga, queridos amigos, hermanos. Amén. Esta ha sido mi parte en este día y solamente queremos decirte, acérquese, busque de Dios, que Dios te ama mucho. Que Dios le bendiga mucho. Amén.